La masajista fue acusada de robar un reloj y el millonario vio su llavero. Era el mismo que él colgó en la mochila de su hija el día que fue secuestrada hace 20 años. El vapor del eucalipto flotaba en el aire como una nube de esperanza, envolviendo las manos cansadas de Renata, mientras masajeaba los hombros tensos de la señora García. Era su última cliente del día en Bienestar, el pequeño spa donde trabajaba desde hace 3 años, escondido entre las calles bulliciosas del centro de Ciudad de México. «Tienes unas manos benditas, niña», murmuró la anciana, relajándose bajo el toque experto de Renata. «Mi marido siempre decía que las personas con buen corazón tenían manos sanadoras». Renata sonrió con esa dulzura que la caracterizaba, aunque por dentro sintiera un vacío que nunca lograba llenar del todo. A los 25 años, había construido su vida sobre la base de pequeñas certezas. Trabajar con honestidad, tratar a todos con respeto y no pedir más de lo que la vida estaba dispuesta a darle. Pero había noches, como la de ayer, en las que se despertaba con la sensación de que algo importante faltaba en su historia. «Señora García, ya está lista», anunció, secándose las manos en la toalla. «Recuerde beber mucha agua y descansar esta noche». Mientras la señora se vestía, Renata recogió sus aceites esenciales con la precisión de quien ha repetido el mismo ritual cientos de veces. Cada frasco tenía su lugar, cada herramienta su función. Le gustaba el orden. Le daba sensación de control sobre una vida que a menudo se sentía como un rompecabezas con piezas perdidas. El teléfono del spa sonó justo cuando se disponía a cerrar. «Bienestar, buenas tardes», contestó con su voz profesional. «Necesito contratar una masajista para esta noche. Es urgente». La voz al otro lado era seca, autoritaria. «Lo siento, pero ya hemos cerrado. Si gusta, puede hacer cita para mañana. Pago el triple de la tarifa normal. Es para un cliente muy especial en las lomas de Chapultepec». Renata vaciló. Las lomas. Ese mundo de mansiones y coches caros le resultaba tan ajeno como la superficie de la luna. Pero el triple de la tarifa significaba poder pagar el alquiler con tranquilidad durante 2 meses. «¿A qué hora y dirección?», preguntó finalmente. 1 hora después, Renata subía al metrobús con su maletín de trabajo, sintiendo una mezcla de nervios y curiosidad. No era la primera vez que atendía clientes adinerados, pero algo en esa llamada la había inquietado. Quizás era el tono imperioso de quien estaba acostumbrado a que sus deseos se cumplieran al instante. El trayecto hasta las lomas le dio tiempo para recordar las palabras de Carmen, su madre adoptiva, quien había fallecido apenas 6 meses atrás. «Mi niña, nunca te sientas menos que nadie por tener menos dinero. La dignidad no se compra con billetes», le había dicho en su lecho de muerte, apretando su mano con una fuerza que contrastaba con su fragilidad. Carmen Aguilar había sido enfermera durante 40 años antes de jubilarse y dedicarse a cuidar de Renata. La había encontrado una madrugada de invierno, hace 20 años, en las escaleras de la clínica donde trabajaba. Una niña de aproximadamente 5 años, sin memoria, sin nombre, con solo un pijama rosa y un llavero gastado aferrado en su pequeña mano. Apareció como un ángel perdido, solía decir Carmen cuando Renata preguntaba por su origen. Y yo sabía que Dios me la había enviado para llenar el vacío de mis brazos. El metrobús se detuvo bruscamente, sacándola de sus recuerdos. Las Lomas la recibió con calles amplias bordeadas de jacarandás y muros altos, que protegían secretos de familias poderosas. La dirección la llevó hasta una mansión imponente de estilo colonial, con una fuente en el centro del patio y ventanales que parecían observarla con curiosidad. Un hombre de mediana edad, vestido de traje impecable, la recibió en la puerta. «Usted debe ser la masajista. Soy Santiago Gama, asistente del señor Valverde», se presentó con una cortesía que parecía genuina. «Por favor, síganme». Mientras caminaban por pasillos decorados con arte colonial y fotografías familiares, Renata no pudo evitar sentirse intimidada por tanto lujo. Las alfombras persas bajo sus pies valían probablemente más que todo lo que ella poseía. «El señor Valverde la espera en su estudio», explicó Santiago. «Ha tenido una semana muy estresante con los negocios. Necesita relajarse». La puerta del estudio se abrió revelando a un hombre de unos 50 años, cabello entrecano y ojos que parecían cargar el peso del mundo. Don Fausto Valverde estaba de pie junto a una ventana, contemplando el jardín con una copa de whisky en la mano. «Señor Valverde»,
La masajista ha llegado, anunció Santiago. Fausto se volvió, y Renata sintió la intensidad de su mirada. Había algo en esos ojos que la perturbó, una tristeza profunda, como si hubiera perdido algo muy valioso hace mucho tiempo. «Gracias por venir tan tarde», dijo con voz ronca. «Espero que el pago compense las molestias». Antes de que Renata pudiera responder, una voz melodiosa interrumpió desde la puerta. «Cariño, no sabía que habías llamado a alguien». Una mujer elegante, de unos 30 años, entró al estudio como si fuera la dueña del lugar. Su vestido de diseñador y joyas discretas pero costosas hablaban de buen gusto y dinero. Mariela Santa Cruz, la prometida de Fausto, observó a Renata de arriba a abajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mariela, te presento a...». Fausto vaciló. «Renata Luján», se presentó ella misma, sintiendo la necesidad de afirmar su identidad ante la mirada evaluadora de la mujer. «¡Qué nombre tan pintoresco!», comentó Mariela con una sonrisa condescendiente. «Bueno, supongo que sabes lo que haces, Fausto. No tardes mucho. Tenemos esa cena importante mañana». Mientras Renata preparaba sus aceites y ajustaba la camilla portátil, no pudo evitar notar la tensión en el ambiente. Fausto parecía perdido en sus pensamientos, y cada vez que miraba hacia el retrato de una niña pequeña en la pared, su expresión se ensombrecía aún más. «¿Está listo, señor Valverde?», preguntó suavemente. Durante la siguiente hora, Renata trabajó en silencio, sintiendo cómo los músculos tensos de Fausto se iban relajando bajo sus manos expertas. Era un trabajo que conocía bien, una danza silenciosa entre sanador y paciente, pero algo había en ese hombre que la inquietaba, una tristeza tan profunda que parecía haberse vuelto parte de su ser. Cuando terminó, Fausto se incorporó lentamente, visiblemente más relajado. «Tienes un don especial», le dijo, y por primera vez esa noche, Renata vio algo parecido a la paz en sus ojos. Mientras recogía sus cosas, Mariela reapareció con una expresión diferente, más tensa. «Fausto, mi reloj, el Cartier que me regalaste por mi cumpleaños, no lo encuentro». Su voz tenía un tono acusatorio que hizo que el aire se espesara. «¿Estás segura de que lo trajiste puesto?», preguntó Fausto, frunciendo el ceño. «Completamente segura. Lo tenía cuando llegué, y ahora ha desaparecido». Mariela miró directamente a Renata. «Ha sido la única persona nueva en la casa esta noche». El corazón de Renata se aceleró. La acusación no había sido directa, pero el mensaje era claro. «Señora, yo jamás...», comenzó a defenderse, pero Mariela la interrumpió. «Nadie te está acusando directamente, querida, pero entenderás que es una coincidencia muy extraña». «Mariela, para», intervino Fausto con voz firme. «No podemos acusar a alguien sin pruebas. Entonces no le importará que revisemos su bolso, ¿verdad?». La sonrisa de Mariela era gélida. Solo para descartar posibilidades, Renata sintió la humillación quemarle las mejillas. En toda su vida, nunca la habían acusado de ladrona, pero sabía que en ese mundo de lujos, su palabra valía poco contra la de una mujer como Mariela Santa Cruz. «Por supuesto», murmuró, abriendo su bolso con manos temblorosas, mientras vaciaba el contenido sobre la mesa. Cada objeto parecía ser juzgado por los ojos de Mariela: su billetera gastada, sus llaves, algunos caramelos, su teléfono viejo. Y entonces sucedió. Al levantar el bolso para demostrar que estaba completamente vacío, algo pequeño se deslizó desde un pliegue interno y cayó al suelo con un tintineo suave. Un llavero, un pequeño llavero de plástico rosa, gastado por los años, con la figura de un conejito y una inscripción apenas visible: «Isa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Fausto se había quedado paralizado, mirando el pequeño objeto como si hubiera visto un fantasma. Su rostro perdió todo color y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. ¿Dónde conseguiste eso?». Su voz era apenas un susurro quebrado. Renata, confundida por la reacción, se agachó a recoger el llavero. «Es mío desde niña. Carmen, mi madre adoptiva, dijo que lo tenía cuando me encontró». «¿Por qué? ¿Pasa algo malo?». Pero Fausto ya no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el llavero como si contuviera todos los secretos del universo, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla.
Santiago se acercó preocupado, mientras Mariela observaba la escena con una expresión que había cambiado de triunfante a alarmada. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó Santiago. Fausto extendió una mano temblorosa hacia el llavero. «Isabela», murmuró, y su voz se quebró completamente. «Mi pequeña Isabela», el nombre Isabela, flotó en el aire del estudio como un eco del pasado que se negaba a desvanecerse. Renata observó cómo don Fausto Valverde se desplomaba en su sillón de cuero, el rostro descompuesto por una emoción que parecía desgarrarle el alma desde adentro. «Señor Valverde, por favor, dígame qué ocurre». Santiago se acercó con preocupación genuina, mientras Mariela permanecía inmóvil junto a la puerta, con una expresión que Renata no logró descifrar. Fausto tomó el llavero con manos que temblaban como hojas al viento. Sus dedos acariciaron la superficie gastada del pequeño conejo rosa, como si fuera la reliquia más preciada del mundo. «Este llavero», su voz era apenas un hilo. «Yo se lo compré a mi hija en el zoológico de Chapultepec. Era su favorito. Siempre lo llevaba en su mochilita rosa». Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso, creando ondas de confusión que alcanzaron a todos los presentes. «Pero señor», Santiago vaciló, «su hija desapareció hace 20 años. Exactamente 20 años», confirmó Fausto, y su mirada se clavó en Renata con una intensidad que la hizo estremecer. «¿Cuántos años tienes?» «25», respondió Renata automáticamente, aunque su mente luchaba por procesar lo que estaba ocurriendo. «Isabela tendría 25 años ahora», murmuró Fausto, y una nueva lágrima rodó por su mejilla. El recuerdo golpeó a Fausto como una ola implacable, arrastrándolo 20 años atrás, a aquel sábado de octubre que había comenzado con risas y había terminado en pesadilla. Era una mañana perfecta de otoño. Isabela había despertado emocionada, porque papá había prometido llevarla al zoológico después del desayuno, a los 5 años. Era una niña curiosa y cariñosa, con los mismos ojos oscuros de su padre y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. «Papá, ¿ya podemos ir a ver a los leones?», había preguntado, saltando en su cama mientras él intentaba leer el periódico. «Primero el desayuno, princesa. Los leones también desayunan temprano», le había respondido, cargándola para llevarla al comedor, en el zoológico. Isabela había corrido de jaula en jaula con la energía infinita de la infancia. Se había detenido en una tienda de recuerdos, enamorándose inmediatamente de un llavero con un conejito rosa. «Me gusta este, papá. ¿Me lo compras?». Fausto se lo había comprado sin dudarlo. Incluso había pedido que grabaran Isa en la parte trasera. Lo había enganchado en la mochila de su hija, prometiéndole que así nunca perdería sus llaves cuando fuera mayor. «Ahora eres una niña grande con sus propias llaves», le había dicho, y ella había aplaudido encantada. Habían almorzado cerca de la zona de los primates. Isabela había insistido en sentarse en una mesa desde donde pudiera ver a los monos. Fausto había recibido una llamada importante de trabajo. Solo habían sido 5 minutos. 5 malditos minutos en los que había apartado la vista. Cuando colgó el teléfono, la silla de Isabela estaba vacía. Su mochila rosa yacía en el suelo, pero el llavero había desaparecido con ella. «Isabela, Isabela», había gritado hasta quedarse ronco. La búsqueda se había extendido durante horas, luego días, luego semanas. La policía había interrogado a cientos de personas. Habían revisado cada rincón del zoológico, cada casa en kilómetros a la redonda. Nunca encontraron rastro de ella, ni su cuerpo, ni pistas, ni pedidos de rescate. Simplemente se había desvanecido como si la tierra se la hubiera tragado. Su esposa, Elena, no había soportado el dolor. Había muerto en un accidente automovilístico 2 años después. Y Fausto siempre había sospechado que no había sido realmente un accidente. El recuerdo se desvaneció, dejándolo de vuelta en el presente, mirando a una joven que tenía los mismos ojos que él recordaba en su hija perdida. «Renata», dijo suavemente, «¿recuerdas algo de tu infancia? ¿Algo de antes de que Carmen te encontrara?» Renata negó con la cabeza, sintiéndose como si estuviera en medio de un sueño extraño. «Carmen siempre me dijo que había perdido la memoria por algún trauma, que era normal en niños que habían pasado por situaciones difíciles. ¿Y nunca te pareció extraño no tener papeles, no tener una identidad legal?», preguntó Santiago, su mente analítica ya conectando puntos.
Carmen decía que había perdido mis documentos en un incendio, que había tenido que escapar rápido conmigo. Renata se encogió de hombros. Nunca cuestioné su versión. Era mi madre, la única familia que conocía. Mariela, que había permanecido en silencio. Finalmente encontró su voz. «Esto es ridículo», dijo con una risa forzada. «Fausto, cariño, entiendo que el llavero te haya impresionado, pero no puedes pensar que esta chica es tu hija. Es una coincidencia. Nada más». Pero sus palabras sonaron huecas incluso para ella misma. Había algo en los rasgos de Renata, en la forma en que ladeaba la cabeza cuando estaba confundida, que le resultaba inquietantemente familiar. Santiago se acercó a Renata con cuidado, como si fuera un animal herido. ¿Podrías contarnos más sobre Carmen? ¿Sobre cómo te encontró exactamente? Renata se sentó en una silla, sintiendo que sus piernas ya no la sostenían adecuadamente. Carmen trabajaba como enfermera nocturna en la Clínica San Rafael. Una madrugada de invierno, hace 20 años, encontró a una niña en las escaleras. La niña, yo, estaba en pijama, descalza y sin memoria. Llevaba este llavero aferrado en la mano. «¿Y qué hizo Carmen?», preguntó Fausto, inclinándose hacia adelante. Debería haberme llevado a las autoridades, pero dijo que algo en mi mirada la conmovió. Su esposo había muerto el año anterior. No había podido tener hijos. Pensó que era una señal del destino. La habitación quedó en silencio, cada uno procesando las implicaciones de esa revelación. «Las fechas coinciden», murmuró Santiago. «La edad coincide, la descripción física. Basta». Mariela explotó súbitamente. «Esto es una locura. Van a creer la historia de una masajista cualquiera solo porque tiene un llavero viejo». Su reacción violenta sorprendió a todos. Fausto la miró con extrañeza. «¿Por qué te altera tanto la posibilidad, Mariela?» «No me altera». Se recompuso rápidamente. «Simplemente me preocupa que te hagas ilusiones innecesarias. Han pasado 20 años, Fausto. Tu hija está... No digas que está muerta», la cortó tajantemente. «Nunca encontraron su cuerpo. Siempre mantuve la esperanza». Renata se puso de pie bruscamente, abrumada por toda la información. «Yo necesito irme. Esto es demasiado confuso para mí. Espera, por favor». Fausto se levantó también. «Sé que es mucho para procesar, pero ¿podrías hacerte un análisis de ADN? Solo para estar seguros». «¿Un análisis de qué?». Renata lo miró con ojos muy abiertos. «Una prueba de sangre que confirmaría si realmente eres mi hija». El peso de esas palabras cayó sobre Renata como una avalancha. Durante 25 años había vivido con la certeza de ser Renata Luján, la niña sin pasado que Carmen había salvado, y ahora este hombre le pedía que considerara la posibilidad de ser alguien completamente diferente. «Yo... no sé, necesito pensarlo». Santiago se acercó y le entregó una tarjeta de presentación. «Toma mi número. Cuando estés lista. Podemos hablar. No hay prisa». Mariela observó el intercambio con creciente ansiedad. Cuando Renata salió de la mansión, corrió hacia el teléfono del estudio. «¿A quién llamas?», preguntó Fausto. «A nadie importante. Solo confirmar una cita para mañana». Pero cuando Fausto se alejó, Mariela marcó un número que conocía de memoria. «Ernesto, soy yo», susurró urgentemente. «Tenemos un problema muy grande». Al otro lado de la línea, su hermano Ernesto Santa Cruz sintió que su mundo comenzaba a desmoronarse. ¿Qué tipo de problema? El tipo de problema que podría enviarnos a la cárcel para siempre si no lo solucionamos rápido. Mientras tanto, en el metrobús de regreso a casa, Renata apretaba el llavero en su mano, recordando las últimas palabras que Carmen le había susurrado antes de morir. «Mi niña, hay cosas que nunca te dije, cosas que están en mi diario. Cuando yo ya no esté, búscalo. Ahí encontrarás las respuestas que siempre has necesitado, por primera vez en meses». Renata sintió la urgencia de regresar a la casa vacía de Carmen y buscar ese diario que había mencionado en sus últimos momentos de lucidez. Las respuestas que había evitado buscar durante toda su vida la estaban esperando en algún lugar, y después de esta noche, ya no podía seguir huyendo de la verdad. El apartamento de Carmen permanecía exactamente como lo había dejado 6 meses atrás, cuando los paramédicos se llevaron su cuerpo sin vida.
Renata había venido apenas 2 veces desde entonces, y solo para recoger algunos documentos importantes y pagar las últimas facturas. El resto había quedado intacto, como un museo de memorias que no se atrevía a enfrentar. Esta vez era diferente. Esta vez venía buscando respuestas. La llave giró en la cerradura con el mismo sonido familiar de siempre. Pero cuando la puerta se abrió, Renata sintió como si entrara a la casa de una extraña. El olor a lavanda que siempre había asociado con Carmen aún flotaba débilmente en el aire, mezclado ahora con el aroma mustio de un lugar cerrado durante demasiado tiempo. «Carmen, ¿qué secretos me ocultaste?», murmuró mientras encendía las luces. La sala estaba exactamente igual. El sofá de tela floreada donde solían ver telenovelas juntas, la mesa de centro con sus revistas de cocina, la estantería llena de libros de enfermería y algunas novelas románticas. Todo parecía normal, cotidiano, incapaz de albergar secretos que pudieran cambiar una vida entera, pero las palabras de Carmen en su lecho de muerte resonaban con nueva urgencia. «Busca mi diario, mi niña. Ahí están las respuestas». Renata comenzó por el dormitorio de Carmen. Había algo doloroso en revisar las pertenencias de quien había sido su madre durante 20 años. Pero la curiosidad y la necesidad de respuestas eran más fuertes que el dolor. Mientras tanto, en la mansión Valverde, Santiago trabajaba hasta tarde en su oficina, pero su mente no estaba en los informes financieros que tenía sobre el escritorio. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Renata sosteniendo aquel llavero, ni la reacción devastadora de don Fausto. Santiago había trabajado para la familia Valverde durante 15 años, había sido testigo del declive de Fausto después de la desaparición de Isabela, había visto cómo un hombre exitoso y lleno de vida se había convertido en una sombra de sí mismo. La búsqueda infructuosa de su hija había consumido años de su vida y una fortuna considerable. Encendió su computadora y comenzó a investigar. Si Renata realmente era Isabela, debía haber rastros, pistas que pudieran confirmarlo antes del análisis de ADN. Primero buscó en los registros oficiales. Como había sospechado, no existía ninguna Renata Luján, nacida hace 25 años en Ciudad de México. No había certificado de nacimiento, no había registro de adopción legal por parte de Carmen Aguilar. Oficialmente, Renata no existía hasta los 12 años, cuando había comenzado la escuela secundaria con documentos que Carmen había conseguido de alguna manera. «Interesante», murmuró Santiago tomando notas. «Muy interesante». Continuó indagando sobre Carmen Aguilar, enfermera jubilada, viuda, sin hijos biológicos. Había trabajado en la clínica San Rafael durante 40 años, con un expediente impecable, pero había algo que no encajaba. En sus últimos 5 años de trabajo, había recibido varios aumentos salariales sin explicación aparente, y había comprado su apartamento en efectivo, justo después de encontrar a Renata. ¿De dónde había sacado ese dinero una enfermera con sueldo modesto? De vuelta en el apartamento de Carmen, Renata había registrado cada cajón, cada armario, cada rincón del dormitorio sin encontrar rastro de ningún diario. Estaba comenzando a pensar que las palabras de Carmen habían sido delirios provocados por la medicación cuando recordó algo. Carmen siempre había sido muy religiosa. Tenía una Biblia vieja en la mesa de noche y solía leer un salmo cada noche antes de dormir, y se había escondido el diario entre las páginas de la Biblia. Con manos temblorosas, Renata tomó el libro sagrado y comenzó a hojearlo cuidadosamente. Al principio no encontró nada, pero cuando llegó al libro de los Salmos, sintió que algunas páginas estaban más gruesas que otras. Ahí estaban, hojas sueltas, escritas con la letra cuidadosa de Carmen. Escondidas entre los versículos que hablaban de perdón y redención, con el corazón acelerado, Renata se sentó en la cama de Carmen y comenzó a leer. 15 de octubre, 2004. No sé si algún día tendré el valor de contarle la verdad a mi niña. Hoy hace 1 año que la encontré, y cada día que pasa se vuelve más mi hija, pero la culpa me carcome. Sé que en algún lugar hay una familia que la busca, que la llora. El hombre que me la trajo estaba desesperado. Decía que la niña era hija de una drogadicta que había muerto en el hospital, que no tenía familia, pero había algo en sus ojos, algo que me decía que mentía. Me pagó mucho dinero para que la cuidara, para que no hiciera preguntas, dinero suficiente para comprar este apartamento
para darle una vida digna, pero el dinero no calma la conciencia. Renata sintió que se le cortaba la respiración. Carmen había mentido sobre todo. No la había encontrado en las escaleras de la clínica. Alguien se la había entregado. Alguien que había pagado por su silencio. Continuó leyendo con manos que temblaban cada vez más. 20 de diciembre, 2004. Mi niña pregunta por sus padres cada vez con menos frecuencia. Ha comenzado a llamarme mamá, y mi corazón se parte y se alegra al mismo tiempo. Sé que debería investigar. Debería buscar a su verdadera familia, pero tengo miedo de perderla, miedo de que la verdad destruya esta felicidad que hemos construido juntas. El hombre que me la trajo se llama Ernesto, trabaja en algún tipo de empresa grande, pero nunca me ha dicho cuál. Viene cada 6 meses a preguntar por la niña, a asegurarse de que esté bien. Siempre trae dinero, siempre repite la misma historia sobre la madre drogadicta, pero hoy se le escapó algo. Mencionó el nombre Valverde, y se puso muy nervioso cuando le pregunté qué significaba. Dijo que no era nada, pero yo sé que mentía. El nombre Valverde golpeó a Renata como un puñetazo. Ahí estaba la conexión que necesitaba, la confirmación de que todo lo que había vivido esa noche en la mansión no había sido una coincidencia imposible. Siguió leyendo, página tras página, descubriendo una verdad que Carmen había llevado en secreto durante 20 años. Las visitas regulares de Ernesto, los pagos constantes, las amenazas veladas cuando Carmen comenzó a hacer preguntas incómodas, y finalmente, en una de las últimas entradas, fechada apenas 3 meses antes de la muerte de Carmen, Ernesto vino hoy por última vez. Está enfermo. Dice que va a morir pronto. Parecía arrepentido. Diferente. Me contó la verdad sobre mi niña. La robó. La secuestró de un zoológico cuando tenía 5 años. Su jefe, don Fausto Valverde, había arruinado a su familia, o eso decía él. La venganza era llevarse lo que más amaba Valverde, su hija. Pero cuando llegó el momento de hacerle daño a la niña, no pudo. Dijo que Isabela, ese era su nombre real, lo había mirado con esos ojos grandes y le había preguntado si podía ir a casa con su papá. No tuvo corazón para matarla. En vez de eso, me la trajo a mí. Inventó la historia de la madre drogadicta y me pagó para que la criara como si fuera mía. Ahora está muriendo y dice que no puede llevarse el secreto a la tumba. Quiere que le diga la verdad a Isabela cuando yo sienta que está lista. Pero, ¿cómo le digo a mi niña que toda su vida ha sido una mentira? ¿Cómo le digo que el hombre que la ama como una hija la ha estado buscando durante 20 años? Renata dejó caer las páginas, sintiendo como si el mundo hubiera dejado de girar. Todo lo que creía saber sobre sí misma, sobre su vida, sobre la mujer que la había criado, se desmoronaba como un castillo de naipes. Era Isabela Valverde, la hija perdida de don Fausto, la niña que había sido secuestrada del zoológico hacía 20 años. Y Carmen, la mujer a quien había amado como madre, había sido cómplice de ese crimen durante 2 décadas. Mientras lloraba sobre las páginas del diario, no sabía que en otro lugar de la ciudad, Mariela Santa Cruz estaba teniendo una conversación urgente con su hermano Ernesto. ¿Cómo es posible que haya aparecido?, susurraba Mariela por teléfono. Dijiste que la enfermera mantendría el secreto para siempre. Carmen está muerta, respondió Ernesto con voz quebrada por la enfermedad. No pude prever que la chica conservaría el llavero después de tantos años. Fausto quiere hacerle un análisis de ADN, si confirma que es Isabela. Estamos acabados. Mi futuro, tu libertad, todo se irá al infierno. Ernesto tosió violentamente antes de responder. Entonces tendrás que asegurarte de que ese análisis nunca se haga, o de que los resultados nunca lleguen a manos de Fausto. Mariela cerró los ojos, sabiendo que había llegado el momento de tomar decisiones desesperadas. Había trabajado demasiado duro para conquistar el corazón y la fortuna de Fausto Valverde, como para permitir que una chica del montón lo arruinara todo. Haré lo que sea necesario, murmuró antes de colgar. En el apartamento silencioso, Renata seguía llorando sobre los secretos de Carmen, sin saber que su vida estaba a punto de volverse mucho más peligrosa de lo que jamás había imaginado. El amanecer encontró a Renata, sentada en el suelo del apartamento de Carmen, rodeada de las páginas del diario, con los ojos hinchados de tanto llorar. No había dormido en toda la noche, su mente demasiado turbulenta para encontrar descanso.
Las palabras de Carmen resonaban en su cabeza como un mantra doloroso. Isabela. Ese era su nombre real. ¿Cómo se suponía que debía procesar esta información? Durante 25 años había sido Renata Luján, la niña sin pasado que Carmen había salvado. Ahora descubría que era Isabela Valverde, la hija secuestrada de un empresario rico, que la había estado buscando durante 2 décadas. Su teléfono móvil sonó, sobresaltándola. Era un número desconocido. «Diga», contestó con voz ronca. «Señorita Renata, soy Santiago Gama. ¿Se encuentra bien?», suena. «Cansada. No he dormido mucho», admitió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Entiendo que debe estar abrumada por todo lo que pasó anoche. Podríamos vernos hoy. Don Fausto está muy preocupado por usted, y creo que sería bueno que habláramos con más calma». Renata miró las páginas esparcidas del diario. Ahora tenía pruebas, evidencias que confirmaban lo que Fausto sospechaba, pero revelar esa información significaría destruir la imagen que había tenido de Carmen durante toda su vida. «Sí», dijo finalmente, «creo que tenemos mucho de qué hablar». Quedaron en encontrarse en un café neutral, lejos de la mansión Valverde. Renata necesitaba tiempo para prepararse mentalmente antes de enfrentar de nuevo a don Fausto. Mientras se duchaba y se vestía, no podía dejar de observarse en el espejo. Tenía realmente los ojos de Fausto. La forma de su nariz se parecía a la de la niña de las fotografías que había visto en la mansión. Durante años había buscado rastros de su identidad en su propio reflejo, y ahora tal vez había encontrado las respuestas. En la mansión Valverde, Fausto no había logrado conciliar el sueño tampoco. Había pasado la noche caminando por su estudio, mirando las fotografías de Isabela, comparándolas mentalmente con los rasgos de Renata. El parecido era innegable, pero después de 20 años de falsas esperanzas, se negaba a permitirse creer completamente hasta tener pruebas irrefutables. Mariela había bajado a desayunar con una sonrisa forzada, intentando actuar con normalidad. «Buenos días, cariño. Te ves terrible. ¿No has dormido nada?» «No mucho», admitió Fausto, sirviéndose café con manos que aún temblaban ligeramente. «No puedo dejar de pensar en ella. Fausto, por favor, no te hagas ilusiones». Mariela se acercó y le puso una mano en el hombro. «Sé lo mucho que significaría para ti encontrar a Isabela, pero han pasado 20 años. Las posibilidades de que esa chica sea realmente tu hija son... ¿Cuáles son las posibilidades de que una desconocida tenga el llavero exacto que le compré a mi hija el día que desapareció?», la interrumpió Fausto. «De que tenga la edad exacta que tendría Isabela ahora». Mariela sintió que se le formaba un nudo en el estómago, pero mantuvo su expresión serena. «Las coincidencias existen, amor. No quiero verte sufrir otra desilusión». Pero Fausto ya había tomado una decisión. «He llamado al doctor Mendoza. Es el mejor genetista de la ciudad. Si Renata acepta, haremos el análisis de ADN esta misma semana». El café donde se encontraron, Renata y Santiago, estaba ubicado en una zona tranquila de la Roma Norte, lejos del bullicio del centro y de la opulencia de las lomas. Santiago había elegido el lugar cuidadosamente, buscando un ambiente relajado donde pudieran hablar sin presiones. Cuando Renata llegó, Santiago notó inmediatamente su aspecto demacrado. Tenía ojeras profundas, y las manos le temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de café. «¿Ha pensado en la propuesta de don Fausto?», preguntó Santiago con delicadeza. Renata lo miró directamente a los ojos por primera vez. «¿Usted cree que soy su hija?». Santiago se quedó callado por un momento, considerando su respuesta. «He estado investigando toda la noche. No existe ningún registro oficial de su nacimiento. Carmen Aguilar nunca la adoptó legalmente, y hay algunas inconsistencias en la historia que ella contaba sobre cómo la encontró». «¿Qué tipo de inconsistencias?». Carmen recibió varios depósitos bancarios importantes durante los años posteriores a encontrarla, depósitos que no coinciden con su salario de enfermera, y compró su apartamento en efectivo justo después de que usted llegara a su vida. Renata sintió que se le encogía el corazón. Santiago había descubierto por sí mismo parte de lo que ella había leído en el diario. «Hay algo que debo enseñarle», dijo finalmente, sacando de su bolso las páginas cuidadosamente dobladas del diario de Carmen. Santiago leyó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más grave con cada párrafo. Cuando terminó, levantó la vista hacia Renata con una mezcla de asombro y compasión. Esto es increíble. ¿Se da cuenta de lo que significa?
Significa que toda mi vida ha sido una mentira, respondió Renata con voz quebrada, que la mujer que amé como madre era cómplice de un secuestro, que hay un hombre que me ha estado buscando durante 20 años mientras yo vivía a unos cuantos kilómetros de distancia. También significa que Ernesto Santa Cruz sigue vivo, y si es el hermano de Mariela. Santiago no terminó la frase, pero ambos entendieron las implicaciones. Mariela no era solo la prometida de Fausto. Era la hermana del hombre que había secuestrado a su hija. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Renata. Primero, necesitamos hacer ese análisis de ADN. Aunque el diario sea muy revelador, don Fausto necesitará pruebas científicas para estar completamente seguro. Y después tendremos que decidir qué hacer con Mariela y su hermano. ¿Cree que ella sabe la verdad? Santiago recordó la reacción violenta de Mariela la noche anterior, su insistencia en que no se hicieran ilusiones. Creo que sabe más de lo que aparenta, y eso la convierte en peligrosa. Mientras tanto, en otro café de la ciudad, Mariela se encontraba con su hermano Ernesto. La enfermedad había hecho estragos en él. Estaba demacrado y constantemente tosía, pero sus ojos conservaban la misma astucia de siempre. La situación se está saliendo de control, Ernesto, susurró Mariela, mirando nerviosamente a su alrededor. Fausto está obsesionado con esa chica. Quiere hacerle un análisis de ADN. ¿Y si los resultados confirman que es Isabela?, preguntó Ernesto entre toses. Entonces tendremos que asegurarnos de que Fausto nunca vea esos resultados, o de que la chica desaparezca antes de que puedan hacerse las pruebas. Ernesto la miró con alarma. Mariela, no puedes estar pensando en hacer lo que sea necesario para proteger nuestro futuro, lo cortó. He trabajado 3 años para conquistar a Fausto Valverde. No voy a permitir que una chica cualquiera destruya mis planes ahora que estoy tan cerca de conseguir todo lo que quiero. La policía investigará si le pasa algo. Sería demasiado sospechoso. No si parece un accidente, un robo que salió mal. Tal vez. La Ciudad de México es peligrosa. Estas cosas pasan todo el tiempo. Ernesto sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con su enfermedad. Su hermana había cambiado desde que había empezado a moverse en círculos de dinero. La ambición la había endurecido de maneras que no había previsto. Piénsalo bien, Mariela. Si haces algo así, no habrá vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás desde el momento en que esa chica apareció con el llavero de Isabela, respondió con frialdad. Es ella o nosotros. De vuelta en el café de la Roma Norte. Santiago había terminado de leer el diario por segunda vez. Renata, esto es evidencia crucial. No solo prueba su identidad, sino que también implica a Ernesto Santa Cruz en el secuestro original. Tenemos que llevárselo a don Fausto inmediatamente. ¿Y después qué?, preguntó Renata, sintiéndose abrumada. Se supone que debo ir a vivir con un extraño y pretender que soy la hija que perdió hace 20 años. ¿Qué pasa con la vida que he construido como Renata? Santiago se inclinó hacia adelante, su expresión suave pero seria. Nadie dice que tenga que renunciar a quien es ahora, pero don Fausto merece saber la verdad, y usted merece saber de dónde viene realmente. Renata guardó silencio por un largo momento, girando el llavero rosa entre sus dedos, ese pequeño objeto que había sido su único vínculo con un pasado desconocido, ahora se había convertido en la llave que abría una caja de Pandora llena de secretos familiares. Está bien, dijo finalmente. Hagamos el análisis de ADN, pero quiero estar presente cuando se abra la caja de los resultados. Y quiero que me prometa algo. ¿Qué? Que pase lo que pase, me ayudará a descubrir toda la verdad, no solo sobre mi identidad, sino sobre lo que realmente pasó hace 20 años. Carmen ya no puede contar su versión, pero alguien tiene que pagar por lo que me hicieron. Santiago asintió solemnemente. Se lo prometo. Vamos a llegar al fondo de esto, sin importar las consecuencias. Ninguno de los dos sabía que, a solo unas mesas de distancia, un hombre con gorra y gafas oscuras había estado escuchando su conversación. Mariela había decidido que era hora de tomar medidas más drásticas, y había contratado a alguien para vigilar cada movimiento de Renata. La partida de ajedrez había comenzado, y las vidas de todos los involucrados dependían de quién hiciera el próximo movimiento. El laboratorio del Dr. Mendoza tenía esa asepsia clínica que hacía que todo pareciera más serio, más definitivo. Renata observó cómo la enfermera le extraía la sangre, sintiendo que con cada gota que caía en el tubo de ensayo se alejaba más de la Renata que había sido toda su vida. Fausto esperaba en la sala contigua,
caminando de un lado a otro con una ansiedad que no había sentido desde los primeros días después de la desaparición de Isabela. Santiago lo observaba con preocupación. Había visto a su jefe pasar por muchas falsas esperanzas a lo largo de los años. Los resultados estarán listos en 48 horas, anunció el doctor Mendoza cuando terminó el procedimiento. Es una prueba de paternidad estándar, muy precisa, no habrá lugar a dudas. 48 horas, 2 días para que sus vidas cambiaran para siempre. En una dirección u otra, cuando salieron del laboratorio, Fausto se acercó a Renata con una expresión vulnerable que ella no había visto antes. ¿Te gustaría acompañarme a almorzar?, preguntó con delicadeza. Me gustaría conocerte mejor, independientemente de lo que digan los resultados. Renata vaciló. Una parte de ella quería correr, esconderse en su pequeño mundo conocido hasta que todo volviera a la normalidad. Pero otra parte, la que había cargado durante años con preguntas sin respuesta, sentía curiosidad por conocer al hombre que podría ser su padre. Está bien, aceptó finalmente. Fueron a un restaurante tranquilo en Polanco, lejos de la mansión pero aún en territorio familiar para Fausto. Durante el trayecto en el coche, el silencio fue tenso pero no incómodo. Ambos estaban perdidos en sus propios pensamientos. Cuéntame sobre tu infancia con Carmen, pidió Fausto una vez que se sentaron a la mesa. ¿Fuiste feliz? Renata sonrió por primera vez en días, recordando los momentos buenos. Muy feliz, Carmen era. Es difícil explicarlo ahora, sabiendo lo que sé, pero durante 20 años fue la madre más amorosa que una niña podría pedir. Me enseñó a cocinar, me leía cuentos cada noche, trabajaba turnos extra para comprarme libros y ropa nueva para el colegio. ¿Nunca sospechaste que había algo extraño en tu situación? Niños adoptados no son tan raros. Se encogió de hombros. Y Carmen tenía una explicación para todo. Decía que mis padres biológicos habían muerto en un accidente, que no tenía familia extensa, que los documentos se habían perdido en un incendio. Nunca tuve razones para dudar de ella. Fausto asintió, pero había dolor en sus ojos. Mientras tú crecías feliz con Carmen, yo estaba volviendo loco buscándote. Contraté detectives privados, puse carteles por toda la ciudad, ofrecí recompensas enormes. Nunca dejé de buscarte. La culpa se asentó en el estómago de Renata como una piedra. Lo siento mucho. Ojalá hubiera sabido. No tienes nada de qué disculparte. La interrumpió Fausto. Eras una niña. La culpa es de quienes te robaron de mi lado. Hablaron durante 2 horas, compartiendo historias que llenaron algunos de los vacíos de esos 20 años perdidos. Fausto le contó sobre su exesposa Elena, sobre cómo había muerto de tristeza 2 años después de la desaparición de Isabela. Le habló de su empresa, de la fundación benéfica que había creado para ayudar a familias de niños desaparecidos. Renata le contó sobre sus estudios, sobre cómo había decidido ser masajista porque le gustaba ayudar a la gente a sentirse mejor. Le habló de sus sueños de viajar algún día, de conocer el mundo más allá de Ciudad de México. Cuando se despidieron, ambos sentían que habían comenzado a construir algo, aunque aún no sabían exactamente qué. Esa misma tarde, en una clínica privada en el otro extremo de la ciudad, Ernesto Santa Cruz se sometía a su tratamiento de quimioterapia semanal. El cáncer había avanzado más rápido de lo esperado, y los médicos le habían dado apenas unos meses de vida. Entre el dolor de las agujas y el malestar de la medicación, su mente viajaba constantemente al pasado, al día que había cambiado todo, octubre de 2004. Ernesto había sido el contador principal de Valverde Enterprises durante 10 años. Un hombre honesto, trabajador, que mantenía a su madre enferma y ayudaba a pagar los estudios de Mariela, hasta que descubrió las irregularidades. Fausto estaba desviando fondos de la empresa hacia cuentas personales, evadiendo impuestos de manera masiva, cuando Ernesto lo confrontó, esperando que su jefe rectificaría el error. Fausto había reaccionado con frialdad. Es mi empresa, Santa Cruz. Puedo hacer lo que quiera con mi dinero. Si no te gusta, ahí está la puerta. Pero no había sido solo el despido. Fausto había usado su influencia para asegurarse de que Ernesto nunca pudiera trabajar en otra empresa importante de la ciudad. Lo había arruinado profesionalmente y, por extensión, había arruinado a su familia. Su madre había muerto sin los medicamentos que ya no podía costear. Mariela había tenido que abandonar la universidad. Todo por hacer lo correcto.
por tratar de mantener la honestidad en un mundo corrupto. La venganza había germinado lentamente en su corazón durante meses. Observó a Fausto, estudió sus rutinas, identificó lo que más amaba en el mundo, su hija Isabela. El plan había sido perfecto. Un sábado en el zoológico, una distracción mientras Fausto hablaba por teléfono, y la niña había seguido a Ernesto voluntariamente cuando le dijo que su papá lo había enviado a buscarla, pero una vez que la tuvo en su poder, todo se complicó. Isabela era una niña dulce, inocente, que no paraba de preguntar cuándo vería a su papá otra vez. No había maldad en ella, ninguna culpa por los pecados de su padre. Ernesto no había podido hacerle daño, no había podido convertirse en un asesino de niños. Sin importar cuánto odiara a Fausto, entonces recordó a Carmen Aguilar, la enfermera que había cuidado a su madre en sus últimos días, una mujer sin hijos, viuda, con un corazón demasiado grande para su propio bien. Le había llevado a Isabela con una historia inventada sobre una madre drogadicta muerta. Había pagado lo suficiente para que Carmen no hiciera preguntas incómodas, y se había asegurado de visitarlas regularmente para mantener el secreto. Ahora, 20 años después, se arrepentía de cada decisión que había tomado desde aquella mañana en el zoológico. La venganza no había aliviado su dolor, solo había creado más sufrimiento para personas inocentes. El teléfono sonó, interrumpiendo sus recuerdos. Era Mariela. «¿Cómo te sientes?», preguntó su hermana, aunque su voz sonaba distante, preocupada, como si me estuviera muriendo. «¿Qué es exactamente lo que está pasando?», respondió Ernesto con amargura. «¿Qué quieres, Mariela? Necesito que me digas exactamente quién más sabe sobre lo que pasó hace 20 años. ¿Le contaste a alguien además de Carmen? ¿Por qué me preguntas eso? Porque si los resultados del ADN confirman que esa chica es Isabela, necesitamos asegurarnos de que no haya cabos sueltos que puedan incriminarnos». Ernesto sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la quimioterapia. «Mariela, por favor, dime que no estás planeando hacerle daño a esa chica. Estoy planeando proteger nuestro futuro. Tú te vas a morir de todas formas, Ernesto. Pero yo tengo toda una vida por delante, y no voy a permitir que tu crisis de conciencia tardía la arruine. Mariela, escúchame bien». La voz de Ernesto se volvió firme a pesar de su debilidad física. «Esa chica es inocente. No tuvo nada que ver con lo que pasó hace 20 años. Si le haces daño, juro por la tumba de nuestra madre que encontraré la manera de destruirte, aunque sea lo último que haga en esta vida. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Aún tengo copias de todos los documentos, todos los registros de los pagos que hice a Carmen. Si algo le pasa a Isabela, esos documentos aparecerán en el escritorio de la policía». Mariela colgó sin responder, pero Ernesto sabía que había plantado suficiente duda en su mente. Al menos por ahora, Renata estaría a salvo. Esa noche, en su apartamento, Renata no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las fotografías de la niña en la mansión Valverde. Isabela había sido hermosa, con una sonrisa radiante y ojos llenos de vida. ¿Realmente era esa niña? Había crecido durante 20 años sin saber quién era realmente. Se levantó y se dirigió al espejo del baño, observando su reflejo bajo la luz cruda de la bombilla. Buscó rastros de Isabela en sus propios rasgos, similitudes con Fausto que antes no había notado. Sus ojos tenían la misma forma almendrada, su nariz era recta, como la de él, y cuando sonreía, aparecía un hoyuelo en su mejilla izquierda que había visto en una de las fotografías de Isabela. Era posible que la verdad hubiera estado frente a ella todo este tiempo, esperando ser descubierta. En 46 horas tendría la respuesta, y esa respuesta cambiaría todo, para ella, para Fausto, y para las personas que habían guardado este secreto durante 2 décadas. Mientras tanto, en la mansión Valverde, Fausto también estaba despierto, mirando las mismas fotografías de Isabela que habían decorado su estudio durante 20 años. Por primera vez en mucho tiempo, se permitía esperar, y en algún lugar de la ciudad, Mariela Santa Cruz planeaba su próximo movimiento, sabiendo que el tiempo se estaba acabando para detener una verdad que podría destruir todo por lo que había trabajado. El teléfono de Renata sonó a las 6 de la mañana, despertándola de un sueño inquieto. Era el doctor Mendoza. «Señorita Luján, los resultados están listos. ¿Podrían venir al laboratorio esta mañana?» Renata sintió que se le detenía el corazón.
Habían pasado 48 horas que se habían sentido como 48 años. Ahora, finalmente, tendría las respuestas que había estado buscando toda su vida. «Estaremos ahí en una hora», respondió con voz temblorosa. Mientras se vestía, sus manos temblaban tanto que apenas podía abrocharse la blusa. ¿Qué pasaría si los resultados confirmaban que era Isabela Valverde? ¿Cómo se suponía que debía vivir con esa información? ¿Y si no lo confirmaban? ¿Podría regresar a su vida anterior después de haber llegado tan lejos? En la mansión Valverde, Fausto no había logrado desayunar. Santiago lo encontró paseando por el jardín a las 7 de la mañana, todavía en pijama, con la mirada perdida en algún punto lejano. «Don Fausto», el doctor Mendoza llamó. «Los resultados están listos». Fausto se detuvo en seco, como si las palabras hubieran sido un golpe físico. «Y tenemos cita en media hora. Renata ya viene en camino». Por un momento, Fausto pareció estar a punto de desmayarse. 20 años de búsqueda, de esperanza, de dolor, se condensaban en este momento. Santiago, ¿y si es ella? ¿Y si realmente es mi Isabela? Entonces será el día más feliz de su vida. «Señor, ¿y si no es ella?». Santiago no tuvo respuesta para esa pregunta. Ambos sabían que Fausto había invertido tanto en esta posibilidad que un resultado negativo podría destruirlo completamente. Mariela observaba la escena desde la ventana de su dormitorio, con una taza de café en las manos y una expresión sombría. Había pasado la noche sin dormir, desarrollando planes de contingencia para cualquier resultado posible. Si el ADN confirmaba que Renata era Isabela, tendría que actuar rápidamente. Ya había identificado varias opciones: un accidente de tráfico, un robo que saliera mal, incluso una aparente sobredosis. Lo importante era que pareciera creíble y que no pudiera rastrearse hasta ella. Si el ADN era negativo, podría relajarse y continuar con su vida como si nada hubiera pasado, pero algo en su instinto le decía que eso no iba a ocurrir. En el laboratorio, el doctor Mendoza los esperaba con una carpeta manila en las manos. Su expresión era profesionalmente neutra, imposible de leer. Renata y Fausto se sentaron uno junto al otro, pero sin tocarse. Santiago permanecía de pie detrás de ellos, como un centinela silencioso. «Bueno», comenzó el doctor Mendoza, «han pedido una prueba de paternidad entre don Fausto Valverde y la señorita Renata Luján». Hizo una pausa dramática que pareció durar una eternidad. «Los resultados muestran una compatibilidad del 99,97%. Estadísticamente, esto significa que don Fausto es, sin lugar a dudas, el padre biológico de la señorita Renata». El silencio que siguió fue absoluto. Renata sintió que el mundo se detenía a su alrededor, como si alguien hubiera pausado una película en el momento más crucial. Fausto comenzó a llorar sin control. 20 años de dolor y esperanza derramándose de una vez. Se volvió hacia Renata con los ojos llenos de lágrimas y, por primera vez en 2 décadas, pronunció el nombre de su hija con certeza. «Isabela, mi pequeña Isabela». Renata lo miró, sintiendo como si observara a un extraño, y al mismo tiempo reconociendo algo profundo e inexplicable en esos ojos que eran tan parecidos a los suyos. «Papá», susurró, y la palabra sonó extraña en sus labios, como si fuera un idioma que había olvidado cómo hablar. Fausto extendió los brazos hacia ella, pidiendo permiso silenciosamente. Renata vaciló por un momento antes de permitir que la abrazara. Era extraño estar en los brazos de un hombre al que apenas conocía, pero que biológicamente era su padre. Santiago se limpió las lágrimas discretamente. Había trabajado para Fausto durante 15 años y nunca lo había visto tan feliz. Pero para Renata, la confirmación no trajo la paz que había esperado. En lugar de respuestas, ahora tenía más preguntas. ¿Cómo se suponía que debía relacionarse con este hombre? ¿Qué pasaba con la vida que había construido como Renata Luján? Tenía que renunciar a todo para convertirse en Isabela Valverde. Durante el trayecto de regreso a la mansión, Fausto no paraba de hablar. Le contó sobre la habitación que había mantenido intacta durante 20 años, sobre los cumpleaños que había celebrado solo, sobre los regalos de Navidad que había comprado y guardado con la esperanza de que algún día pudiera dárselos. «Tienes que venir a casa, Isabela. Tienes que ver tu habitación, tus juguetes. Todo está exactamente como lo dejaste». Pero Renata se sentía abrumada. La intensidad del amor de Fausto la asustaba.
Era como si esperara que ella se convirtiera instantáneamente en la niña de 5 años que había perdido, borrando los 20 años que había vivido como otra persona. Don Fausto, papá, se corrigió, notando cómo se iluminaba su rostro cuando usaba esa palabra. Necesito tiempo para procesarlo todo. No puedo simplemente dejar mi vida y mudarme aquí como si nada hubiera pasado. El rostro de Fausto se ensombreció ligeramente. Por supuesto, entiendo. Es solo que he esperado tanto tiempo para tenerte de vuelta. Cuando llegaron a la mansión, Mariela los esperaba en la entrada con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Y bien? ¿Cuáles fueron los resultados? Renata es mi hija, anunció Fausto con orgullo. Es Isabela. Después de 20 años, mi niña ha vuelto a casa. Mariela sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo su expresión serena. ¡Qué maravilloso! ¡Qué coincidencia tan extraordinaria! Se acercó a Renata y la abrazó, pero su abrazo se sintió frío y calculado. Bienvenida a la familia, Isabela. El nombre sonó extraño viniendo de los labios de Mariela, casi como una amenaza. Fausto insistió en enseñarle la habitación que había mantenido como un santuario durante 2 décadas. Cuando abrió la puerta, Renata se quedó sin aliento. Era la habitación de una niña de 5 años, perfectamente preservada. Había juguetes sobre la cama, libros de cuentos en los estantes, ropa pequeña colgada en el armario. En las paredes había dibujos hechos con crayones, fechados apenas días antes de la desaparición. Todo está exactamente como lo dejaste, murmuró Fausto. Incluso cambié las sábanas cada semana, por si acaso regresabas. Renata caminó por la habitación como si fuera un museo de su propia infancia perdida. Tocó los juguetes, hojeó los libros, pero no sintió la conexión emocional que Fausto, obviamente, esperaba. ¿No recuerdas nada? ¿Ni siquiera un poco?, preguntó con esperanza. Renata negó con la cabeza, sintiéndose culpable por decepcionarlo. Lo siento. Es como si hubiera vivido 2 vidas completamente separadas. Esa tarde, Santiago encontró a Renata en el jardín, sentada junto a la fuente, con la mirada perdida. ¿Se encuentra bien?, preguntó, sentándose a su lado. No sé quién se supone que debo ser ahora, admitió Renata. Durante 25 años he sido Renata Luján. Esa soy yo, pero don Fausto, mi padre, quiere que sea Isabela Valverde, la niña que perdió hace 20 años. ¿Y usted qué quiere? No lo sé. Por un lado, me alegra saber de dónde vengo, tener respuestas sobre mi pasado, pero por otro lado, siento como si fuera una impostora, como si estuviera engañando a un hombre que ha sufrido durante 20 años. Santiago reflexionó por un momento antes de responder. Puedo contarle algo sobre don Fausto. Durante todos estos años que he trabajado para él, nunca lo había visto verdaderamente feliz, hasta hoy. La forma en que la mira es como si hubiera vuelto a vivir. Pero yo no soy la niña que él recuerda. Soy una adulta con mi propia vida, mis propios sueños, mi propia personalidad, y él tendrá que aprender a conocer a la mujer en que se convirtió su hija. Pero eso no significa que tenga que renunciar a quien es para convertirse en quien él quiere que sea. Mientras hablaban, ninguno notó que Mariela los observaba desde una ventana del segundo piso, con una expresión cada vez más sombría. Esa noche, Mariela se reunió con Ernesto en un hospital privado, donde él recibía cuidados paliativos. Los resultados confirmaron que es Isabela, le dijo sin preámbulos. Fausto está eufórico. Ya está hablando de cambiar su testamento, de convertirla en su heredera. Ernesto cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa y el arrepentimiento. Tal vez es lo que se merece. Tal vez es hora de que pague por lo que hice. ¿Estás loco? Si se descubre la verdad sobre el secuestro, irás a la cárcel. Yo iré a la cárcel por encubrimiento, y todo lo que he trabajado para conquistar a Fausto se perderá. Mariela, por favor, esa chica es inocente. Merece estar con su verdadero padre. Y yo merezco la vida que he construido, replicó Mariela con frialdad. Así que aquí está lo que va a pasar. Tú vas a mantener la boca cerrada hasta que te mueras, que según los médicos será pronto. Y yo me voy a encargar de que nuestra querida Isabela desaparezca de nuevo. Esta vez para siempre. Ernesto intentó sentarse en la cama, pero la debilidad se lo impidió. No puedes hacer eso. No puedes matar a una persona inocente por dinero. No la voy a matar por dinero, sonrió Mariela fríamente.
La voy a matar por supervivencia, porque si ella vive, nosotros caemos. Es así de simple. Cuando Mariela se fue, Ernesto se quedó solo en su habitación de hospital, sabiendo que había creado un monstruo que ahora amenazaba la vida de la misma niña que había tratado de proteger 20 años atrás. Tenía que encontrar una manera de advertir a Isabela antes de que fuera demasiado tarde, pero el tiempo se estaba acabando, tanto para él como para ella. Santiago había pasado la noche despierto, revisando una y otra vez las páginas del diario de Carmen y los documentos que había conseguido sobre la familia Santa Cruz. Algo no encajaba en el comportamiento de Mariela, y su instinto le decía que Renata podría estar en peligro. A primera hora de la mañana, decidió hacer una visita inesperada al hospital donde estaba internado Ernesto Santa Cruz. Lo encontró en la habitación 304, conectado a varios tubos y monitores. La enfermedad había hecho estragos en él, pero sus ojos conservaban una lucidez que Santiago encontró inquietante. ¿Quién es usted?, preguntó Ernesto con voz débil cuando Santiago entró. Soy Santiago Gama, asistente de Fausto Valverde. Creo que tenemos mucho de qué hablar. El rostro de Ernesto se descompuso. Había estado esperando este momento durante 20 años. No sé de qué me habla. Santiago se sentó en la silla junto a la cama y sacó el diario de Carmen. Carmen Aguilar escribió todo, señor Santa Cruz. Los pagos, las visitas, las amenazas. Y ahora que Isabela ha sido encontrada, su hermana Mariela está muy nerviosa. Ernesto cerró los ojos, sintiendo el peso de 2 décadas de secretos. ¿Cómo está ella? Isabela, confundida, asustada, tratando de procesar que toda su vida ha sido una mentira, pero viva, que es más de lo que su hermana quiere que siga siendo. Los ojos de Ernesto se abrieron bruscamente. ¿Qué quiere decir con eso? Mariela me preocupa. Su reacción cuando se confirmó la identidad de Isabela no fue de alegría por Fausto, fue de pánico puro. Ernesto intentó incorporarse, pero la debilidad se lo impidió. Tiene que protegerla. Mariela es capaz de cualquier cosa cuando se siente amenazada. ¿Por qué me está contando esto? Usted es su hermano, y también es culpable del secuestro. Porque me estoy muriendo, tosió Ernesto violentamente, y porque esa niña ya ha sufrido suficiente por mis decisiones. No puedo permitir que Mariela la lastime. Santiago se inclinó hacia adelante. Necesito que me cuente todo, desde el principio, si quiere proteger a Isabela. Necesito saber exactamente con qué estamos lidiando. Durante la siguiente hora, Ernesto le contó a Santiago la historia completa, su despido injusto, la ruina de su familia, la muerte de su madre por falta de medicamentos, la venganza que había planeado meticulosamente y el momento de debilidad que lo había salvado de convertirse en un asesino. Nunca quise hacerle daño a la niña, concluyó con lágrimas en los ojos. Solo quería que Fausto sintiera el dolor que yo había sentido. Pero cuando la tuve ahí, tan pequeña y asustada, preguntando por su papá, no pude, simplemente no pude. ¿Y Mariela sabía todo esto? Mariela era apenas una adolescente cuando pasó. Le conté la versión que le había dado a Carmen, que había salvado a una niña huérfana. Pero cuando creció y comenzó a relacionarse con Fausto, empezó a hacer preguntas. Eventualmente le conté la verdad. ¿Y ella qué dijo? Que había sido un idiota por no haber matado a la niña cuando tuve la oportunidad, que los testigos siempre causan problemas. Santiago sintió un escalofrío. La frialdad de esa declaración le revelaba mucho sobre el carácter de Mariela. Señor Santa Cruz, necesito que me ayude a proteger a Isabela. ¿Qué sabe sobre los planes de su hermana? Solo que anoche me dijo que iba a hacer que Isabela desapareciera para siempre. Y conozco a mi hermana lo suficiente para saber que no eran amenazas vacías. Santiago se puso de pie, la urgencia apoderándose de él. ¿Dónde puedo encontrar evidencia del secuestro original? Documentos, fotografías, algo que pueda usar contra Mariela si es necesario. Ernesto le dio una dirección y una combinación de caja fuerte. En mi apartamento. Todo está ahí. Los planos del zoológico, los pagos a Carmen, incluso fotografías de Isabela el día que la tomé. Guardé todo como una especie de penitencia. ¿Por qué me está ayudando? Porque es lo único correcto que puedo hacer antes de morir, y porque Isabela merece vivir la vida que le robé hace 20 años. Santiago salió del hospital con una misión clara. Primero iría al apartamento de Ernesto para recuperar las evidencias.
Después tendría que encontrar una manera de advertir a Renata sin alarmar a Mariela. Mientras tanto, en la mansión Valverde, Renata desayunaba con Fausto en el comedor principal. La conversación era incómoda. Él seguía tratando de conectar con recuerdos que ella no tenía, y ella se sentía como una impostora en esa casa llena de lujos. ¿Te acuerdas de este lugar?, preguntó Fausto, señalando un rincón del comedor. Aquí era donde siempre te escondías cuando jugábamos al escondite. Renata negó con la cabeza, sintiéndose culpable por no poder darle la conexión emocional que él buscaba. Lo siento, papá. Ojalá pudiera recordar. No importa, sonrió Fausto, aunque había tristeza en sus ojos. Haremos nuevos recuerdos. Mariela entró al comedor en ese momento, vestida elegantemente y con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Buenos días, familia. ¿Durmieron bien? Maravillosamente, respondió Fausto. Es la primera noche en 20 años que duermo en paz, sabiendo que mi hija está a salvo. ¡Qué hermoso!, murmuró Mariela, pero Renata notó algo extraño en su tono. Isabela, cariño, continuó Mariela, ¿te gustaría acompañarme de compras hoy? Necesitas ropa nueva si vas a vivir como una Valverde, y creo que sería bueno que tengamos tiempo para conocernos mejor. Renata vaciló. Había algo en Mariela que la ponía nerviosa, aunque no sabía exactamente qué. No sé si sea necesario, insisto. La sonrisa de Mariela se hizo más intensa. Después de todo, pronto seremos oficialmente familia. Fausto y yo nos casamos el próximo mes. Fausto frunció el ceño. Mariela, tal vez deberíamos posponer la boda con todo lo que está pasando con Isabela. Posponer. La voz de Mariela se endureció ligeramente. Hemos estado planeando esto durante un año, Fausto. No veo por qué el regreso de tu hija debería cambiar nuestros planes. El ambiente se tensó. Renata pudo sentir la corriente subterránea de conflicto entre ellos. Tienes razón, concedió Fausto finalmente. Pero tal vez podríamos hacer algo pequeño, íntimo, en lugar de la gran ceremonia que habíamos planeado. Mariela apretó los dientes, pero mantuvo su sonrisa. Por supuesto, amor, lo que tú quieras. Pero por dentro, Mariela se hervía de rabia. Ya no era solo el dinero lo que estaba en juego, era su posición, su futuro, su identidad como la señora Valverde, y esta chica aparecida de la nada amenazaba con arrebatárselo todo. Después del desayuno, Santiago regresó a la mansión con una caja llena de documentos del apartamento de Ernesto. Se dirigió directamente al estudio de Fausto, pero se detuvo cuando vio a Mariela hablando por teléfono en el pasillo. Necesito que sea hoy, susurraba urgentemente. Sí, entiendo que es riesgoso, pero no podemos esperar más. Haz que parezca un robo, llévate su bolso, su teléfono, cualquier cosa de valor, pero asegúrate de que no sobreviva. Santiago se pegó a la pared, su corazón acelerándose. Mariela estaba ordenando el asesinato de Renata en ese mismo momento. El pago. Transferiré el dinero esta tarde. Solo asegúrate de que parezca convincente. La policía no puede sospechar nada. Cuando Mariela colgó, Santiago esperó unos minutos antes de dirigirse al estudio. Tenía que advertir a Fausto inmediatamente, pero también tenía que hacerlo de manera que no pusiera a Renata en más peligro. Encontró a Fausto revisando algunos contratos en su escritorio. Don Fausto, necesitamos hablar urgentemente. Es sobre Mariela. Fausto levantó la vista, sorprendido por el tono serio de Santiago. ¿Qué pasa? Santiago cerró la puerta y se aseguró de que nadie pudiera escucharlos. He estado investigando la conexión de Mariela con el secuestro de Isabela, y lo que he descubierto es muy grave. Le contó todo. Su visita a Ernesto, la confesión completa, las evidencias que había encontrado en el apartamento, y finalmente, la conversación telefónica que acababa de escuchar. Fausto se puso pálido mientras escuchaba. ¿Estás diciendo que Mariela sabía todo este tiempo que Isabela estaba viva? ¿Y que ahora quiere matarla? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y según lo que escuché, el ataque va a ser hoy. Fausto se puso de pie bruscamente, su rostro transformándose por la ira. ¿Dónde está Isabela ahora? Se fue con Mariela de compras hace una hora. El terror se apoderó de Fausto. Tenemos que encontrarlas, ahora mismo. Ya he llamado a su chofer personal. Me ha dado la dirección del centro comercial donde las llevó. Pero señor, creo que deberíamos llamar a la policía. No hay tiempo. Si esperamos a la policía, Isabela podría estar muerta cuando lleguen. Santiago asintió.
sabiendo que Fausto tenía razón. Entonces vamos nosotros, pero vamos armados. Fausto abrió un cajón de su escritorio y sacó una pistola que había mantenido ahí durante años para protección personal. Santiago, si le pasa algo a mi hija después de haberla encontrado otra vez, mataré a Mariela con mis propias manos. No va a pasar nada, señor. La vamos a encontrar a tiempo. Mientras corrían hacia el coche, ninguno de los dos sabía que Mariela había cambiado de planes en el último minuto. En lugar de llevar a Renata de compras, la había llevado a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, donde un asesino a sueldo la estaba esperando. El reloj marcaba las 2 de la tarde. La cuenta regresiva final había comenzado. El almacén abandonado en las afueras de Ciudad de México había visto días mejores. Las ventanas rotas dejaban entrar haces de luz que cortaban la penumbra como cuchillos, y el olor a humedad y óxido impregnaba el aire. Renata se encontraba sentada en una silla de metal, con las manos atadas, mientras observaba a Mariela pasearse nerviosamente frente a ella. «No entiendo por qué haces esto», dijo Renata, tratando de mantener la calma a pesar del terror que sentía. «Tu hermano ya me contó la verdad en el diario de Carmen. Sé que estuviste involucrada en mi secuestro, pero eso fue hace 20 años. Podemos encontrar una solución». Mariela se detuvo y la miró con una sonrisa fría. «¿Una solución, querida Isabela? La única solución es que desaparezcas. Otra vez. Y esta vez, para siempre. Fausto te ama. Si realmente lo amas también. No puedes hacerle esto. Perderme de nuevo lo destruiría. Fausto superará el dolor, como lo hizo antes, y yo estaré ahí para consolarlo. Como la esposa devota que siempre he sido, heredaré su fortuna cuando muera, y nadie sabrá jamás que su preciosa hija regresó solo para ser asesinada en un robo que salió mal. Un hombre corpulento salió de las sombras, vestido de negro y con una pistola en la mano. Renata reconoció inmediatamente que era un profesional. «¿Ya terminaste de hablar?», preguntó el asesino con impaciencia. «Tengo otros trabajos hoy». «Casi», respondió Mariela. «Solo quiero que entienda por qué tiene que morir». Mientras tanto, Santiago conducía como un loco por las calles de Ciudad de México, con Fausto en el asiento del pasajero marcando frenéticamente el número de teléfono del chofer. «Responde, maldita sea», gritó Fausto. Finalmente, el teléfono se conectó. «¿Señor Valverde?» «Ricardo, ¿dónde dejaste a la señorita Isabela y a Mariela?» «Bueno, señor, hubo un cambio de planes. La señorita Mariela me pidió que las llevara a un almacén en la zona industrial. Dijo que tenía que recoger algo importante antes de ir de compras». Santiago y Fausto intercambiaron miradas de terror. «Ricardo, danos la dirección exacta. Ahora, almacén 47. Calle Industrial Norte, señor. ¿Pasa algo malo? Llama a la policía y diles que vayan a esa dirección inmediatamente. Diles que es una emergencia». Santiago pisó el acelerador a fondo, esquivando el tráfico con maniobras que habrían hecho llorar a un piloto de carreras. «Aguanta, Isabela», murmuró Fausto. «Papá viene por ti, en el hospital». Ernesto había convencido a una enfermera para que le permitiera hacer una llamada telefónica urgente, con manos temblorosas. Marcó el número de la policía. «Necesito reportar un secuestro en curso», dijo con voz débil pero firme. «Mi nombre es Ernesto Santa Cruz, y tengo información sobre el secuestro de Isabela Valverde hace 20 años». El operador se quedó en silencio por un momento. El caso Valverde había sido uno de los más famosos de la ciudad. «Señor, ¿está usted diciendo que sabe qué pasó con Isabela Valverde?» «Estoy diciendo que yo la secuestré, y ahora mi hermana va a matarla si no envían ayuda inmediatamente». Ernesto les dio toda la información que tenía: la ubicación del almacén, la descripción de Mariela, la explicación completa de lo que había pasado 20 años atrás. «Envíen todas las unidades disponibles», suplicó. «Y por favor, apúrense. No queda mucho tiempo». De vuelta en el almacén, Mariela había terminado su monólogo y le había hecho una seña al asesino. «Hazlo rápido. Un disparo en la cabeza, para que no sufra. Después dispara algunas balas más por el almacén. Rompe algunas cosas. Haz que parezca que se resistió». El hombre levantó la pistola, apuntando directamente a la frente de Renata. «Lo siento, señorita. No es nada personal». Renata cerró los ojos. Pensando en Carmen, en los 20 años felices que había vivido sin saber la verdad, en el padre que acababa de encontrar y que estaba a punto de perder de nuevo. «Espera», dijo el asesino de repente. «¿Escuchas eso? En la distancia,
Se podían oír sirenas de policía acercándose rápidamente. Mariela palideció. Imposible. Nadie sabía de este lugar. Alguien nos delató, gruñó el asesino. El trato se cancela. No me pagan lo suficiente para enfrentarme a los policías. No puedes irte. Mátala ahora y huye. Pero el asesino ya estaba corriendo hacia una salida trasera. Mariela se quedó sola con Renata, furiosa y desesperada. No importa, murmuró, recogiendo la pistola que el asesino había dejado caer. Lo haré yo misma. En ese momento, las puertas del almacén se abrieron con estrépito. Santiago entró primero, con la pistola de Fausto en la mano, seguido inmediatamente por Fausto. «Mariela», gritó Fausto. «Suelta el arma». Mariela se volvió hacia ellos, manteniendo la pistola apuntada a Renata. «No se acerquen. Si dan un paso más, la mato». «Mariela, por favor», suplicó Fausto. «Sea lo que sea que hayas hecho, podemos solucionarlo, pero no le hagas daño a mi hija». «¿Tu hija?» Mariela se rió con amargura. «¿Sabes cuántos años he trabajado para conquistarte? ¿Cuántas noches he fingido amarte para conseguir tu fortuna? Y ahora aparece esta nadie, y arruina todo. Fingido». Fausto se quedó helado. «Todo este tiempo has estado fingiendo». «Por supuesto que he estado fingiendo, idiota. Eres un hombre mayor. Aburrido, obsesionado con una niña muerta. La única razón por la que estoy contigo es por tu dinero». Las palabras golpearon a Fausto como bofetadas, pero no le importaba. Solo le importaba salvar a Isabela. «Si es dinero lo que quieres, te daré todo lo que tengo. Solo suelta a mi hija». «Ya es demasiado tarde para eso», gritó Mariela. «Ella lo sabe todo. Sabe sobre Ernesto, sobre el secuestro, sobre mi participación. Si vive, iremos a la cárcel». Las sirenas estaban cada vez más cerca. Santiago se dio cuenta de que Mariela estaba cada vez más desesperada, lo que la hacía más peligrosa. «Mariela», dijo Santiago con voz calmada, «la policía ya está aquí. No hay escape. Si matas a Isabela ahora, solo empeorarás tu situación. Mi situación ya no puede empeorar más». Mariela se estaba derrumbando emocionalmente. «Lo he perdido todo». En ese momento, Renata habló por primera vez desde que habían llegado. «Mariela, por favor, piensa en tu hermano. Ernesto se está muriendo. ¿Realmente quieres que sus últimos días sean sabiendo que su hermana se convirtió en una asesina?» Mariela vaciló por un momento. En sus ojos, Renata vio un destello de la persona que podría haber sido bajo diferentes circunstancias. «Ernesto», murmuró. «Ernesto ya me odia por lo que me he convertido». «No es cierto», insistió Renata. «Él me contó que te ama, que todo lo que hizo fue para protegerte, para darte una vida mejor. No destruyas eso ahora». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mariela. La pistola temblaba en sus manos. No sé cómo salir de esto». «Entregándote», dijo Fausto suavemente. «Entregándote y contando la verdad. Te conseguiré los mejores abogados. Hay circunstancias atenuantes. Fuiste muy joven cuando pasó todo. Estabas protegiendo a tu hermano. ¿Harías eso? Después de todo lo que te he hecho. Lo haría por Isabela, porque ella me ha enseñado que el perdón es posible». En ese momento, las puertas se abrieron de nuevo y un escuadrón de policía entró con las armas desenfundadas. «Policía», todo el mundo al suelo. Mariela miró a su alrededor, rodeada, derrotada, lentamente. Bajó la pistola. «Me rindo», susurró. Los policías se acercaron cautelosamente y le quitaron el arma. Santiago corrió inmediatamente hacia Renata para desatarla, mientras Fausto permanecía inmóvil, procesando todo lo que había escuchado. «¿Estás bien?», preguntó Santiago mientras cortaba las cuerdas. «Sí», respondió Renata, frotándose las muñecas. «Gracias por venir por mí». Fausto se acercó lentamente, como si temiera que Renata desapareciera si se movía demasiado rápido. «Isabela, mi niña, casi te pierdo otra vez, pero no me perdiste», sonrió Renata, abrazándolo. «Estoy aquí, estoy a salvo», mientras los policías se llevaban a Mariela esposada. Ella se volvió una última vez hacia Fausto. «Lo siento», dijo con lágrimas en los ojos. «Siento haberte mentido. En algún momento realmente llegué a sentir algo por ti». Fausto la miró con una mezcla de tristeza y compasión.
Lo sé, y por eso te voy a ayudar a pesar de todo. 1 hora después, en el hospital, Ernesto recibió la noticia de que Isabela estaba a salvo y que Mariela había sido arrestada. Cerró los ojos con alivio, sabiendo que finalmente podía morir en paz. «Gracias», murmuró al aire. «Gracias por permitirme hacer algo bueno antes del final». El enfermero que estaba con él no entendió a qué se refería, pero notó que por primera vez en semanas, Ernesto Santa Cruz sonreía. 3 semanas después del incidente en el almacén, la mansión Valverde bullía de actividad. No era la boda que Fausto había planeado con Mariela, sino algo mucho más significativo, una ceremonia benéfica en honor a las víctimas de desapariciones infantiles. Donde finalmente revelaría al mundo que su hija había regresado. Renata se miraba en el espejo de la que había sido su habitación de niña, ahora convertida en un dormitorio elegante y adulto. Llevaba un vestido azul marino que Santiago había elegido para ella. Sobrio pero elegante, en sus manos sostenía el viejo llavero de conejito rosa, que ahora había decidido llevar como una joya en una cadena de oro. «¿Estás lista para esto?», preguntó Santiago desde la puerta. Durante las últimas semanas, Santiago se había convertido en su confidente más cercano. Era él quien la había ayudado a navegar la compleja transición entre ser Renata Luján y aceptar también ser Isabela Valverde. Era él quien la escuchaba cuando se sentía abrumada por las expectativas de Fausto, y quien le aseguraba que no tenía que renunciar a su identidad para hacer feliz a su padre. «Tan lista como puedo estar», respondió Renata. «Aunque todavía me parece surreal que toda esta gente venga a escuchar mi historia». «No es solo tu historia», le recordó Santiago suavemente. «Es la historia de esperanza que muchas familias necesitan escuchar, que los milagros sí ocurren, que los hijos perdidos sí pueden regresar». Renata asintió, aunque sentía mariposas en el estómago. Durante las últimas semanas, había dado entrevistas a la policía sobre el secuestro, había testificado sobre los eventos en el almacén y había comenzado lentamente a reconstruir una relación con Fausto. Pero esta noche sería la primera vez que contaría su historia públicamente. «Santiago», dijo suavemente, «hay algo que quiero decirte antes de bajar». Él se acercó, notando la seriedad en su tono. «¿Qué pasa? Durante estas semanas, tú has sido mi ancla. Sin ti, no sé cómo habría logrado procesar todo esto. Y yo», vaciló, sintiendo que se sonrojaba. «Creo que me he enamorado de ti, Santiago». Sintió que se le detenía el corazón. Durante semanas había luchado contra sus propios sentimientos, convenciéndose de que era inapropiado enamorarse de la hija de su jefe, especialmente en circunstancias tan complicadas. «Renata, Isabela», se corrigió. «Renata», dijo ella firmemente. «He decidido que seguiré siendo Renata. Isabela fue una niña que existió durante 5 años. Renata soy yo, la mujer que soy ahora». «Renata», sonrió Santiago, «yo también me he enamorado de ti, pero no quería decir nada hasta que estuvieras segura de quién eres y qué quieres de la vida». «Sé exactamente qué quiero», dijo ella, acercándose. «Quiero honrar la memoria de Carmen por haberme criado con amor. Quiero construir una verdadera relación con mi padre. Y quiero estar contigo». Se besaron suavemente. Un beso lleno de promesas y nuevos comienzos. «Será mejor que bajemos», murmuró Santiago contra sus labios. «Tu padre debe estar nervioso». Efectivamente, en el salón principal de la mansión, Fausto paseaba como un león enjaulado. Había invitado a 200 personas, empresarios, políticos, representantes de organizaciones benéficas, familias de niños desaparecidos y periodistas de los principales medios de comunicación del país. La decoración era elegante pero sobria. En lugar de flores, había fotografías de niños desaparecidos, incluyendo varias de Isabela a los 5 años. Una pancarta rezaba: «Fundación Valverde, nunca perdemos la esperanza». «Don Fausto, todo está listo», le informó el coordinador del evento. «Los invitados están tomando sus asientos». Fausto asintió, ajustándose el corbatín. Llevaba 3 semanas ensayando el discurso que daría esa noche, pero aún se sentía nervioso. No era solo revelar que su hija había regresado, era contar una historia de 20 años de dolor, pérdida y finalmente, redención. Entre los invitados, notó algunas caras familiares y otras nuevas. Estaba el detective Ramírez, quien había llevado la investigación original del secuestro,
la señora González, presidenta de una organización de madres de desaparecidos, varios empresarios que habían apoyado su fundación a lo largo de los años. También estaba presente el abogado defensor de Mariela, quien había venido por invitación de Fausto. Mariela seguía en prisión preventiva, pero Fausto había cumplido su promesa de conseguirle representación legal. Los cargos contra ella incluían complicidad en secuestro y intento de asesinato, pero los abogados estaban trabajando en un acuerdo que reconociera las circunstancias atenuantes. Ernesto había muerto una semana después de los eventos en el almacén. Sus últimas palabras habían sido una carta de disculpas dirigida a Fausto e Isabela, en la que explicaba detalladamente todo lo que había pasado durante el secuestro y los años posteriores. La carta había sido fundamental para el caso de la Fiscalía y también para el proceso de sanación de la familia Valverde. «Señoras y señores», anunció el coordinador, «por favor tomen sus asientos. La ceremonia está a punto de comenzar». Fausto subió al pequeño escenario que habían montado en una esquina del salón. El murmullo de conversaciones se desvaneció gradualmente, hasta que reinó un silencio expectante. «Buenas noches a todos, y gracias por acompañarnos en esta noche tan especial», comenzó Fausto, su voz firme a pesar de los nervios. «Durante 20 años, la Fundación Valverde ha trabajado incansablemente para ayudar a familias que han perdido a sus hijos. Hemos organizado búsquedas, hemos ofrecido recompensas, hemos proporcionado apoyo psicológico y legal, y todo esto lo hemos hecho manteniendo una esperanza que a veces parecía irracional. La esperanza de que los milagros sí existen». Hizo una pausa, mirando hacia las escaleras donde sabía que Renata estaba esperando. «Hace 20 años, mi hija Isabela desapareció del zoológico de Chapultepec. Tenía 5 años, llevaba un vestido rosa y cargaba una mochilita con un llavero de conejito que yo le había comprado esa misma mañana. Durante 2 décadas, no pasó un solo día sin que pensara en ella, sin que me preguntara si estaría viva, si estaría bien, si sabría que su papá nunca había dejado de buscarla». La emoción comenzó a filtrarse en su voz, y algunos de los invitados se secaron las lágrimas. «Esta noche quiero compartir con ustedes la prueba de que los milagros sí existen. Quiero presentarles a alguien que ha demostrado que la esperanza no es una emoción vacía, sino una fuerza poderosa que puede superar incluso las tragedias más devastadoras». Fausto extendió la mano hacia las escaleras. «Señoras y señores, quiero presentarles a mi hija, Isabela Valverde, quien ha regresado a casa después de 20 años». El silencio que siguió fue absoluto. Renata comenzó a bajar las escaleras lentamente, con Santiago a su lado. Varios invitados se pusieron de pie inmediatamente, y pronto todo el salón estaba aplaudiendo. Cuando llegó al escenario, Fausto la abrazó ante las cámaras de televisión que estaban transmitiendo el evento en vivo. «Durante 20 años fui conocida como Renata Luján», comenzó Renata cuando se acercó al micrófono. «Fui criada por una mujer maravillosa llamada Carmen Aguilar, quien me dio todo el amor que una madre puede dar a una hija. No sabía que había sido secuestrada. No sabía que tenía un padre que me buscaba desesperadamente. Crecí feliz, sin conocer la verdad sobre mi origen». Su voz era clara y firme, aunque las emociones eran evidentes. «Hace un mes, el destino nos reunió de la manera más inesperada. Un llavero viejo, guardado durante 20 años, se convirtió en la llave que abrió las puertas de mi verdadera historia. Y lo que descubrí fue tanto hermoso como doloroso». Renata miró directamente a las cámaras. «Hermoso porque encontré a un padre que nunca dejó de amarme, que nunca perdió la esperanza. Doloroso porque descubrí que mi vida había sido construida sobre secretos y mentiras, aunque fueran mentiras nacidas del amor». Sacó el llavero de conejito y lo mostró al público. «Este pequeño objeto es un símbolo de algo más grande, de la conexión inquebrantable entre padres e hijos, de la persistencia del amor a través del tiempo y la distancia, de la posibilidad de sanación incluso después de las heridas más profundas». El público estaba completamente silencioso, captado por sus palabras. «Quiero que todas las familias aquí presentes sepan que entiendo su dolor, entiendo la desesperación, la incertidumbre, las noches sin dormir preguntándose qué pasó con sus hijos, pero también quiero que sepan que la esperanza no es una ilusión. Los milagros sí ocurren. Los hijos perdidos sí pueden regresar». Renata tomó la mano de Fausto. «Y cuando regresen, tal vez no sean los mismos niños que se fueron.
Tal vez sean adultos con sus propias vidas, sus propias historias, sus propias cicatrices, pero el amor que los conecta con ustedes permanece intacto, esperando ser redescubierto. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de muchos invitados. Por eso, esta noche quiero anunciar que trabajaré junto a mi padre para expandir la Fundación Valverde. Crearemos nuevos programas, no solo para encontrar a los niños perdidos, sino también para ayudar en el proceso de reunificación, porque encontrar es solo el primer paso. Sanar y reconstruir las relaciones es el trabajo real. Fausto se acercó al micrófono. Mi hija ha elegido mantener el nombre de Renata, en honor a la mujer que la crió con tanto amor, pero para mí siempre será mi Isabela, la niña que perdí y la mujer extraordinaria en la que se convirtió. Y para finalizar, dijo Renata, quiero decirle algo a mi padre, en público, para que todo el mundo lo escuche. Se volvió hacia Fausto, con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa radiante. Papá, sé que no puedo darte de vuelta los 20 años que perdimos. No puedo ser la niña de 5 años que recuerdas. Pero puedo darte algo mejor. Puedo ser tu hija adulta, que te elige conscientemente, que quiere construir contigo una relación basada no en el pasado que perdimos, sino en el futuro que podemos crear juntos. Fausto no pudo contener las lágrimas. Isabela, Renata, hija mía, eres exactamente la mujer que esperaba que fueras. Eres fuerte, compasiva, sabia, eres perfecta. El público se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Cuando finalmente se calmó, Renata tomó el micrófono una última vez. Nunca deseé lujos, solo quería saber quién era. Y ahora, yo soy alguien, soy Renata, soy Isabela, pero sobre todo, soy una mujer que elige el perdón por encima del resentimiento, la esperanza por encima del miedo y el amor por encima de todo lo demás. La noche había llegado a su clímax perfecto, padre e hija, reunidos al fin. Habían encontrado la manera de honrar tanto el pasado que habían perdido como el futuro que estaban construyendo juntos. 6 meses después de la ceremonia benéfica, la vida de Renata había encontrado un nuevo equilibrio. La mañana de un sábado de abril, se despertó en su apartamento. Había decidido mantener su independencia mientras construía su relación con Fausto, y encontró a Santiago preparando el desayuno en la cocina. «Buenos días, mi amor», le dijo, besándola suavemente. «¿Dormiste bien?» «Mejor que nunca», sonrió Renata, notando cómo la luz del sol entraba por las ventanas del apartamento que ahora compartían. «¿Estás listo para el día de hoy?» Santiago asintió, aunque había nerviosismo en sus ojos. Ese día tendrían lugar 2 eventos importantes. La inauguración del nuevo Centro de Reunificación Familiar de la Fundación Valverde, y por la noche, una cena familiar donde Santiago le pediría oficialmente la mano de Renata a Fausto. En los últimos meses, Santiago había dejado de ser simplemente el asistente de Fausto para convertirse en el director ejecutivo de la fundación, trabajando mano a mano con Renata en los nuevos programas. Su relación había florecido tanto en lo personal como en lo profesional. «Tu padre llamó esta mañana», dijo Santiago mientras servía los huevos revueltos. «Dice que ya está todo listo para la inauguración. Esperan más de 500 personas». Renata sonrió con orgullo. El Centro de Esperanza Isabela, como habían decidido llamarlo, era el primer programa de su tipo en México, un lugar donde las familias reunificadas después de desapariciones podían recibir apoyo psicológico, legal y social para navegar el complejo proceso de reconstruir sus relaciones. «¿Sabes algo de Mariela?», preguntó Renata mientras desayunaban. Santiago asintió con expresión seria. Su abogado llamó ayer. El juez aceptó el acuerdo de culpabilidad. Recibirá 8 años de prisión por complicidad en secuestro y intento de asesinato, pero con posibilidad de libertad condicional en 5 años por circunstancias atenuantes. Renata había insistido en apoyar la defensa de Mariela, argumentando que su hermano Ernesto había sido el verdadero responsable del secuestro original. Aunque Mariela había tratado de matarla, Renata entendía que había actuado por desesperación y miedo, no por maldad pura. ¿Y cómo se siente don Fausto con la sentencia? Creo que está en paz con ello. Dice que 8 años le darán a Mariela tiempo para reflexionar y buscar redención, y que si realmente se arrepiente, podrá tener una segunda oportunidad cuando salga. 1 hora después, llegaron al Centro de Esperanza Isabela,
ubicado en un edificio moderno en el corazón de Ciudad de México. La fachada llevaba una placa de bronce con una inscripción que había escrito la propia Renata: para todas las familias que nunca pierden la esperanza. Fausto los esperaba en la entrada, vestido con un traje gris y una sonrisa radiante. En los últimos meses había rejuvenecido visiblemente. El reencuentro con su hija había borrado décadas de tristeza de su rostro. «¡Mis niños!», exclamó, abrazando a ambos. «¿Están listos para hacer historia?». El evento de inauguración fue emotivo desde el primer momento. Familias que habían sido reunificadas gracias a la fundación cortaron la cinta simbólica junto a Fausto y Renata. Había niños que habían estado perdidos durante meses, adolescentes que habían escapado de casa y finalmente habían regresado, e incluso algunos adultos que, como Renata, habían descubierto tardíamente su verdadera identidad. «Este centro representa más que servicios de apoyo», dijo Renata durante su discurso inaugural. «Representa la creencia de que las familias pueden sanar, sin importar cuánto tiempo hayan estado separadas o cuánto dolor hayan experimentado». Entre el público, notó a la señora García, su antigua cliente del spa, quien había venido a apoyarla. También estaba presente el detective Ramírez, quien había llevado la investigación original de su secuestro y ahora colaboraba con la fundación en casos activos. «Cuando era niña», continuó Renata, «no sabía que tenía una familia buscándome, pero Carmen Aguilar me enseñó algo fundamental, que el amor no depende de la sangre, sino de la elección. Ella eligió amarme como madre, mi padre eligió nunca dejar de buscarme, y ahora todos nosotros elegimos ayudar a otras familias a encontrar su camino de vuelta hacia el amor». Después de la ceremonia, tuvieron un recorrido por las nuevas instalaciones. Había consultorios para terapia familiar, aulas para talleres de comunicación, una biblioteca especializada en trauma y reunificación, y un jardín tranquilo donde las familias podían hablar en privacidad. En una de las aulas, encontraron a la primera familia que recibiría servicios del centro, los Morales, cuyos gemelos de 8 años habían estado perdidos durante 3 meses antes de ser encontrados en otro estado. Los niños se habían adaptado bien a vivir en las calles y ahora tenían dificultades para readaptarse a la vida familiar estructurada. «Es un proceso», explicó la psicóloga del centro. «Los niños desarrollan mecanismos de supervivencia durante su ausencia. Regresar a casa no es automáticamente fácil para nadie». Renata se arrodilló para hablar con uno de los gemelos, un niño de cabello oscuro que la miraba con curiosidad. «Hola, me llamo Renata. ¿Sabes qué? Yo también estuve perdida una vez». «¿En serio?», preguntó el niño. «¿Y encontraste a tu familia?». «Sí, pero tomó mucho tiempo, 20 años, y ¿sabes qué aprendí?». El niño negó con la cabeza. «Aprendí que está bien sentirse confundido cuando regresas a casa. Está bien que las cosas se sientan diferentes. Lo importante es hablar sobre lo que sientes y darle tiempo a tu corazón para recordar cómo amar y ser amado». La madre de los gemelos se acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias», le susurró a Renata. No sabía cómo explicarles por qué las cosas se sentían tan extrañas entre nosotros. «Es normal», le aseguró Renata. «La reunificación es un proceso, no un evento, pero con paciencia y apoyo lo lograrán». Esa noche, en la mansión Valverde, se llevó a cabo la cena familiar. Fausto había preparado personalmente el menú favorito de Renata. Había descubierto que le encantaban los chiles en nogada, igual que a su madre Elena, y había decorado el comedor con fotografías de momentos felices que habían compartido en los últimos meses. Durante la cena, conversaron sobre el éxito de la inauguración, los planes futuros para la fundación y los pequeños detalles de sus vidas cotidianas que habían aprendido a valorar. «Renata», dijo Fausto mientras servía el postre, «hay algo que quiero darte». Sacó una pequeña caja de terciopelo azul. «Estas eran de tu madre Elena, sus aretes de diamantes. Siempre dijo que quería que los usaras el día de tu boda». Renata abrió la caja y encontró unos aretes delicados y elegantes. «Papá, son preciosos, pero no estoy comprometida». Santiago se aclaró la garganta y se puso de pie nerviosamente. «Bueno, sobre eso», comenzó, sacando su propia cajita de terciopelo. «Don Fausto, durante los últimos meses he tenido el honor de trabajar con usted y de enamorarme de su hija. Me gustaría pedirle formalmente su bendición para casarme con Renata».
Fausto sonrió ampliamente. Santiago, no hay nadie en el mundo en quien confíe más para cuidar a mi hija. Tienes mi bendición completa. Santiago se volvió hacia Renata, quien ya tenía lágrimas en los ojos. Renata Luján, Isabela Valverde, amor de mi vida, dijo, arrodillándose. ¿Te casarías conmigo? Sí, respondió Renata inmediatamente. Sí, sí, sí. El anillo era perfecto, un solitario elegante que reflejaba su personalidad sencilla pero refinada. Mientras se abrazaban, Fausto levantó su copa de vino. Por las segundas oportunidades, brindó, por las familias que se reencuentran, por el amor que supera el tiempo y la distancia, y por mi hija, que me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. 6 meses después, en el jardín de la mansión Valverde, se celebró la boda de Renata y Santiago. Fue una ceremonia íntima con 50 invitados, decorada con flores silvestres y fotografías de Carmen Aguilar, a quien Renata quería honrar en su día especial. Renata llevaba un vestido sencillo de encaje blanco y los aretes de diamantes de Elena, en lugar del tradicional ramo. Llevaba un pequeño ramo de margaritas, las flores favoritas de Carmen, atado con una cinta que contenía el llavero de conejito rosa. Cuando llegó el momento de los votos, Renata miró a Santiago a los ojos y habló desde el corazón. Santiago, me enamoré de ti en el momento más confuso de mi vida. Cuando no sabía quién era ni dónde pertenecía, tú me ayudaste a entender que no tenía que elegir entre ser Renata o ser Isabela. Contigo aprendí que puedo ser ambas. Y más importante, que puedo ser simplemente yo misma. Santiago, respondió con voz emocionada. Renata, tu fortaleza me inspiró, tu compasión me sanó, y tu amor me completó. Prometo apoyarte en todas tus identidades, como Renata, como Isabela, como directora de la fundación, como hija de Fausto, y como mi esposa. Prometo amarte en toda tu complejidad y hermosa humanidad. Cuando se besaron al final de la ceremonia, los invitados aplaudieron bajo un cielo despejado de primavera. Esa noche, mientras bailaban su primera danza como esposos, Renata miró hacia la mesa principal donde Fausto sonreía con orgullo paternal. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le susurró a Santiago. ¿Qué? Que finalmente entiendo qué significa estar completa. No porque haya encontrado a mi padre biológico, ni porque tenga dinero ahora, ni siquiera porque me haya casado contigo, sino porque por primera vez en mi vida sé exactamente quién soy y estoy en paz con todas las partes de mí misma. Santiago la hizo girar suavemente. ¿Y quién eres? Renata sonrió, mirando hacia el llavero de conejito rosa que ahora colgaba de una cadena de oro en su cuello, símbolo de un pasado doloroso transformado en esperanza. Soy la hija que Carmen crió con amor. Soy la hija que Fausto nunca dejó de buscar. Soy la mujer que eligió el perdón sobre la venganza. Soy la esposa que ama completamente. Y soy alguien que sabe que, sin importar lo que depare el futuro, nunca más estará perdida. En la distancia, las luces de Ciudad de México brillaban como estrellas terrestres, y en el jardín de la mansión Valverde, 3 generaciones de amor, el de Carmen, el de Fausto, y el nuevo que comenzaba con Santiago, se unían en una celebración de segundas oportunidades y corazones renovados. La historia que había comenzado con una niña perdida, terminaba con una mujer encontrada, no solo en términos de ubicación física, sino en el sentido más profundo de conocer y aceptar completamente quién era, de dónde venía y hacia dónde se dirigía.